Estamos una vez más en Cusco. Agradezco la presencia y la bienvenida que nos da la alcaldesa del Cusco, todo el personal de E-Salud que se encuentra aquí presente. Gracias por el entusiasmo con el que trabajan enfrentando una enfermedad tan compleja. Estamos aquí acompañados por el ministro de Transportes y Comunicaciones, con la presidenta ejecutiva de Salud y con el viceministro de Salud. Y como le digo una vez más, porque estuvimos en julio. En el mes de julio estuvimos en el Hospital Regional entregando las primeras 100 camas adicionales para poder combatir el COVID. Esta es una enfermedad que cuando llegó al Perú nos agarró con un sistema de salud precario, como todos conocen. Ya teníamos problemas de salud antes que el COVID. Imagínense que nos llegue un virus tan agresivo, tan contagioso, con un sistema de salud deficitario. Y hemos comenzado a aumentar la capacidad de respuesta. En el Cusco principalmente, aumentamos primero 100 camas en el hospital regional. Pero ahí, hablando con el gobernador, vimos que no eran suficientes. Y entonces, inmediatamente con E-Salud, determinamos aumentar 100 camas más para la misma ciudad de Cusco, que el día de hoy se han culminado y se ponen a servicio. Pero el Cusco es una región muy grande. Y entonces no solamente el contagio está en la ciudad capital. Entonces dispusimos para que el Ministerio de Salud, a través del PRONIS, aumente la capacidad de respuesta con 50 camas en Quillabamba, 50 camas en Sicuani, las cuales ya están operativas. Entonces tenemos solamente ahí 300 camas más, además del aumento de la capacidad de respuesta en los propios hospitales. Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos en Cusco y en todo el Perú. Y ese esfuerzo tiene que ir complementado con la responsabilidad de la población. Porque de nada sirve tener más camas, si cada vez hay más contagios. Si la población no es responsable, por más camas que tengamos, nunca vamos a alcanzar a poder atender a los pacientes contagiados. Pero felizmente hemos encontrado ese equilibrio, que la población cada vez ha sido más responsable y la curva de contagios ya hace un mes ha comenzado a descender. Ha comenzado a descenderla hace 5 semanas. En algunas regiones un poco más tarde, como Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, que son las últimas 4 regiones que están todavía declaradas como cuarentena focalizada. Y entonces tenemos que incidir. Y estamos trabajando en ello. El contagio baja y aumenta nuestra capacidad de respuesta. Estamos aquí en el Cusco también para ver no solamente las actividades de salud, que son tan importantes, porque Cusco es una ciudad que vive de su agricultura, que vive del turismo, que vive del comercio y que también poco a poco tiene que reactivarse. Entonces tenemos que buscar el equilibrio, ¿cómo hacemos para reactivar la economía de Cusco? Y eso estamos trabajando. Y esa es la responsabilidad que le damos aquí al ministro de Transportes, porque en el gabinete de ministros nosotros tenemos un ministro responsable de cada región. Y en el Cusco es el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones. Y entonces estamos viendo cómo trabajamos la construcción y reactivamos estos trabajos del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Cómo estamos trabajando con todos los municipios provinciales de Cusco el mantenimiento de una red de todos los caminos vecinales, que a partir del próximo mes de octubre se comienzan a trabajar, generando fuentes de trabajo, pero generando una mayor productividad en los centros de producción para que lleguen a los centros de consumo. Hoy, con mucha satisfacción, antes de venir aquí a este hospital, he estado en el Hospital Lorena, un hospital que está 8 años paralizado. Es imperdonable que un país con tantas necesidades de servicios de salud pueda tener una infraestructura
que prácticamente tiene el casco, la infraestructura terminada, 8 años abandonada. Hemos estado con los especialistas, los profesionales franceses, que ya están aquí para llevar adelante este convenio de gobierno a gobierno. Y ellos me han ratificado el compromiso que de aquí a 17 meses ese hospital estará completamente terminado y en servicio para la población, no solamente del Cusco, sino de toda el área de la macrorregión sur, porque va a ser un hospital de alta complejidad que pueda tener los servicios de última generación. Entonces estamos trabajando en el presente, porque esto es para atender a los pacientes de ahora. Pero no nos quedamos solamente en atender la emergencia del COVID, porque como he dicho, el Perú tiene vida después del COVID. El Perú tiene que continuar después del COVID. Y entonces hay que atender las necesidades, sí, pero pensar en el mediano plazo, en el largo plazo. Ya la semana pasada hemos dado la buena pro para la construcción del hospital de Espinar, en Yauri. ¿Cuánto tiempo se ha esperado el hospital de Espinar? Entonces, trabajamos en Quillabamba, trabajamos en Sicuani, estamos en Espinar, estamos trabajando en el Hospital Lorena, vamos a darle la fuerza al aeropuerto, estamos trabajando intensamente. Mientras que los problemas políticos tratan muchas veces de distraernos, nosotros seguimos trabajando. Alguien me decía, ¿y usted cómo responde a la crisis política? Yo respondo de la única forma que sé responder, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, que es lo que requiere el Perú, que es lo que requieren todos los peruanos. Y hemos estado la semana pasada en Piura, pero no solamente en Piura, hemos estado en Sullana, hemos estado en Morropón, hemos estado la semana pasada en La Libertad, pero no solamente en Trujillo, hemos estado en Salaberry, hemos estado en Virú, hoy estamos en Cusco, pero no nos quedaremos solamente en Cusco, estaremos yendo pronto a Sicuani, es decir, conociendo el Perú y sus necesidades. Y así vamos a estar hasta el 28 de julio del 2021, pensando en dejar un país al bicentenario consolidado, esperando que todos los peruanos elijamos en abril las mejores autoridades que nos merecemos y pensando que este gobierno se va a caracterizar porque a pesar de haber pasado una cantidad grande, múltiples crisis, siempre ha actuado de manera correcta al lado del pueblo. Y ese es nuestro principal orgullo. Así que estamos aquí nuevamente con ustedes, con gusto para seguir trabajando y sabiendo que juntos, la población y las autoridades, vamos a derrotar el virus y adicionalmente vamos a reactivar la economía, generar puestos de trabajo y mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Si tuvieran alguna interrogante. Mire, su pregunta es sumamente importante. Hoy día el Tribunal Constitucional se reúne para ver este tema. La SUNAT es la que recauda los impuestos de todas las empresas y personas naturales que trabajan. Sin impuestos no podíamos vivir como país, porque ¿cómo se ha hecho este hospital temporal de 100 camas? ¿Cómo las 100 camas del hospital regional? Las 50 camas de Sicuani, las 50 camas de Quillabamba, con los impuestos que pagamos todos. Los pequeñitos pagamos impuestos cuando compramos un bien y los grandes también pagan impuestos. Y entonces, ¿quién es el que recauda los impuestos? La SUNAT. Y la SUNAT tiene que hacer un cálculo, y hace un cálculo. Y hay veces, hay una controversia entre el cálculo que hace la SUNAT con lo que declara la empresa. Y es normal que haya controversia, se tiene que discutir y al final tiene que primar la razón. Quien tiene la razón se respeta. Y entonces lo que no puede ser es que este proceso de la SUNAT que está en curso pueda prescribir deudas que están todavía en discusión. Y son más o menos
cerca de 10.000 millones, no, son más o menos 10.000 millones de soles que están en discusión y que tiene que permitirse que se analice, se discuta, se debate y ver si corresponde o no, pero no decir que prescribe. Entonces, nosotros hemos dicho que siempre respetamos la independencia de poderes, respetamos al Tribunal Constitucional y obviamente vamos a respetar lo que diga, pero lo que sí decimos que la SUNAT ha hecho un sustento sólido para su posición. Y también decimos que el Colegio de Abogados de la Libertad, que fue quien presentó esta demanda, ha retirado su demanda. O sea, no hay demandante. Entonces no hay quien demande. Y sí hay quien defiende, que es el Estado peruano. Yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a actuar buscando lo que corresponde y vamos a tener que respetar porque siempre hemos dicho que somos respetuosos. Pero yo creo que prescribir no sería lo más conveniente y que debería, en todo caso, el Pleno del Tribunal Constitucional tomar la decisión más adecuada que se ajuste a ley, como siempre lo ha hecho. Miren, para que tengan solamente una idea, el presupuesto de todo un año de salud, es decir, cómo se atienden los hospitales de las 24 regiones, las medicinas para todos los hospitales, el pago del personal, médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos, todo, absolutamente, la construcción de la nueva infraestructura. El presupuesto, más o menos, del sector salud es 20.000 millones al año. Estamos hablando de la mitad del presupuesto de salud de un año, o sea, para que vean el impacto que tendría, ¿no? Entonces, si lo hacemos, esto equivale más o menos a la construcción de 400.000 camas, 400.000 viviendas rurales, ¿no? O sea, es un impacto importante en nuestra economía. Pero, finalmente, el Tribunal Constitucional está viendo este tema y, como siempre, nosotros, respetuosos, esperamos que tomen la decisión más adecuada. ¿Confía en el personal que trabaja muy cerca de usted, dado de que habría alguien que habría iniciado la grabación de los audios? No, efectivamente hay temas que hay que corregir y el personal del ministro está en permanente evaluación. Obviamente el personal que trabaja. Y si alguien cumple según sus expectativas, le ratificamos la confianza y sigue trabajando. Y si alguien nos decepciona porque su trabajo no es el adecuado, simplemente un paso al costado. Y eso lo hacemos. No tenemos ningún temor desde la alta autoridad, un ministro, hasta el servidor más cercano, que puede traicionar a la confianza de cualquier autoridad, no solamente el presidente. Lo que se tiene que hacer es cambiar y buscar y seleccionar con mayor cuidado. Se debió de permitir esta deuda a la SUNAT, señor presidente, porque el pueblo no está de acuerdo que se vaya a condonar de repente estos impuestos. Por eso digo, todos los años hay un proceso de pago de deudas. El impuesto a las rentas, el impuesto a la renta, o sea, hay una serie de impuestos. Y luego eso calcula, la propia empresa calcula y se paga. Con eso, el presupuesto del próximo año, el presupuesto de la República de 2021, son más o menos 180.000 millones de soles. Gran parte de eso es lo recaudado por impuestos. Gran parte de eso es recaudado por impuestos. Siempre existe alguna parte de la deuda que se genera una controversia. Y eso hay que discutirlo. O sea, no es que la deuda se la haya dejado pasar. Esa controversia, lo que está en discusión es que si se declara que esa deuda ha vencido el plazo, eso es lo que está en discusión, pero el sustento que hace la SUNAT es que está dentro de los plazos de reconocimiento. Pero es un tema técnico, jurídico, que con el conocimiento de los magistrados del Tribunal Constitucional van a dar la respuesta acá. Miren, como hemos dicho, el tema del COVID, dando la oportunidad de tener un antes y un después del COVID. Las tablets no se han hecho como concepto
para solucionar el problema del tiempo de la pandemia. Se han hecho como un concepto para, aprovechando las circunstancias del COVID, para cerrar la brecha que existe entre la educación urbana y la educación rural. Las tablets se han comprado para un proceso de 4 años. O sea, esa es la temporalidad y el objetivo de las tablets. Ya se han comprado 1 millón de tablets, ya se han adjudicado 1 millón de tablets. Como son 1 millón de tablets, están en proceso de entrega y en proceso de distribución. Este año terminará seguramente de 3 meses el año escolar, pero todo el próximo año se van a usar cerrando la brecha digital entre la zona urbana y la zona urbana y la zona rural. Así que este es un proyecto de mediano y largo plazo, no es de corto plazo, y por eso estamos trabajando. El tema del turismo en la región es eminentemente turístico y no hay un plan que pueda augurar un buen futuro para el tema turístico en la región del Cusco. Estamos conversando con el gobernador regional, con la alcaldesa, con los gremios de turismo, para ver cómo a fin de mes, que concluye la cuarentena, y en función de las cifras que van mejorando, con la responsabilidad de toda la población, comenzar a reactivar parte de las actividades, poco a poco. Primero la salud, pero también es necesario darle una atención importante a la economía, porque la economía es la que nos permite los ingresos diarios a todas las familias. Y además también, a partir del mes de octubre, el próximo mes, empezamos la transferencia del segundo bono para los hogares, que son más de 8,5 millones de hogares. Y aquí en Cusco hay un porcentaje importante de ellos. Así que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.